Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? A ver, ahí está Jaime. Adelante. ¿Qué tal? ¿Nos están escuchando bien? Buenas tardes. Sí, es mejor. Ya, buenas tardes. ¿Escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, soy Lorena Durán. Soy directora de Política y Regulación del CERFOR, ¿no? Agradecemos al Poder Judicial y al Ministerio Público por esta oportunidad de poder capacitar tanto a fiscales como a jueces y también a público en general y funcionarios del gobierno regional, ¿no? Y voy a yo comentarles el primer tema, que son antecedentes normativos de la legislación forestal, ¿no? Entonces, la presentación ya la están viendo ustedes en pantalla. Ya. Entonces, ahí tienen la presentación. Y lo que quiero contarles es un poquito cómo ha sido este proceso de la nueva ley, ¿no? Porque teníamos una ley anterior, la 27363, perdón, la 27308, y esa ley se modificó en el 2011 con la normativa que tenemos a la fecha, ¿no? Y en el 2015 se aprobaron 4 reglamentos que reglamentan la norma, y desde esa fecha, desde el 2015, tenemos en vigencia la normativa nueva forestal. Entonces voy a contarles un poquito el proceso, y al final de la presentación tenemos un cuadro donde vamos a ver un poquito las diferencias de la normativa anterior con la nueva norma, ¿no? Qué cosa ha cambiado a nivel de institucionalidad y algunas formas de acceso al bosque, para que ustedes lo conozcan de manera un poco más clara. Entonces, vamos a comenzar contando un poquito un poquito el tema general, ¿no? El patrimonio, tenemos una cobertura total de 110.2 millones de hectáreas, ¿no? O sea, el 82.4% del país es bosque. No solamente tenemos bosque amazónico en el país, sino también bosques secos, ¿no? Y bosques andinos. Toda esa cobertura de bosque está a cargo de la Autoridad Nacional Forestal y de la autoridad regional en las regiones donde las transferencias, las competencias han sido transferidas, ¿no? Como por ejemplo Madre de Dios. Y bueno, eso nos coloca dentro del mundo como el 9º país que tiene cobertura de bosque y el segundo en Latinoamérica después de Brasil, ¿no? La ley y la política, ¿no? Entonces, un poquito para saber el tema de la línea de tiempo, de cómo han ido saliendo las normas. Como les comentaba, la nueva norma, que es la 29763, se aprueba en el 2011. ¿No? Luego se aprueba la Política Nacional Forestal en el 2013, luego se empieza a implementar la Autoridad Nacional Forestal que está regulada en la norma nueva que es de la 2011. Eso significa que el CERFOR, la Autoridad Nacional Forestal, empieza a crearse, ¿no? Esa autoridad, perdón, se crea y se empieza a implementar, es decir, ya empieza a tener instrumentos de gestión interna, un reglamento un ROC para poder ejercer sus funciones, y entonces empieza a implementarse la autoridad. Entonces, con lo cual, esta autoridad tiene pocos años de estar implementada, igual que la transferencia de las funciones a las regiones. Entonces, estamos trabajando de a pocos en la implementación de esta nueva normativa. Tanto es así que recién el año siguiente, que es el 2015, se aprueban los 4 reglamentos de la norma. Ahorita vamos a ver un poquito cómo ha sido ese proceso, porque esta normativa, que son 4 reglamentos, que permiten además, una vez aprobados en el 2015, que la ley del 2011 entre en vigencia, ¿no? Porque estaba supeditada su entrada en vigencia con la aprobación de los reglamentos. Tuvo un proceso amplio de consulta previa y con los pueblos indígenas, pero también trabajo participativo de distintos actores. Ahorita vamos a ver ahí qué actores participaron, tanto del Estado como de la sociedad civil, y cómo participaron en este proceso. Entonces, esto significa
que este proceso de los reglamentos ha sido un proceso participativo que ha involucrado a distintos actores y ha permitido que tengamos la legislación que tenemos a la fecha, que es la que regula el sector. Entonces tenemos la norma, la política y los 4 reglamentos, ¿no? Que son las normas básicas con las cuales se rige el sector. Siguiente. Entonces, estos reglamentos, ¿no? Los reglamentos se han regulado de acuerdo a la naturaleza del recurso, primero porque tenemos un reglamento de gestión forestal para los recursos forestales y un reglamento de gestión de fauna silvestre para el recurso de fauna. Recordemos que el sector está a cargo del recurso forestal y de fauna silvestre. Ahora, por la naturaleza del recurso creado, también tenemos un reglamento específico, que es el reglamento de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, ¿no? Y el último reglamento es un reglamento especial porque da una condición de trato excepcional a poblaciones específicas que son las comunidades nativas y campesinas. Entonces, por eso tenemos 4 reglamentos. Uno de gestión forestal, otro de gestión de fauna silvestre, de gestión de plantaciones y sistemas agroforestales, y el último de gestión forestal y fauna en comunidades nativas y campesinas. Ahora, solamente para que ustedes tengan un antecedente, cuando se trabajó el tema de los reglamentos, en realidad se acordaron 7 reglamentos, ¿no? Había 7 reglamentos que regulaban cada tema en específico. Entonces, habíamos llegado hasta esa especificidad con 7 reglamentos. Pero si ya con 4, la legislación es muy densa y tenemos que revisarla con cuidado, además de las normas complementarias que nosotros venimos sacando para precisar temas que están en estos reglamentos. Entonces ya 7 normas reglamentarias era un tema que iba a generar muchas confusiones y mucho, iba a ser muy tedioso su implementación. Entonces finalmente se decidieron 4 reglamentos que son los que estamos comentando. Ahora, estos reglamentos tienen enfoques nuevos que no estaban en la legislación anterior, ¿no? Y estos también se recogen tanto en la ley como en la política. Entonces, estos enfoques están relacionados al tema de competitividad, ¿no? Por eso es que tenemos un reglamento de plantaciones y sistemas agroforestales, ¿no? Donde se quiere promover el tema de la inversión a través de estos sistemas agroforestales y también de plantaciones comerciales, ¿no? El tema de competitividad, cadenas productivas, ¿no? A la fecha tenemos 6 cadenas productivas priorizadas que incluyen productos forestales y de fauna. Y venimos trabajando en esos 2 enfoques, en esa lógica. Luego el tema de empleabilidad, que tiene que ver con generar puestos de trabajo, ¿no? A través de las actividades productivas, competitivas, que estamos mencionando. El enfoque ecosistémico, que está relacionado a hacer un uso integral del bosque, ¿no? El bosque no solamente es madera, el bosque no solamente es productos no maderables, sino es un enfoque integral de uso múltiple de los recursos y servicios además. Porque luego cuando ustedes vean el tema de títulos habilitantes, dentro de los módulos van a ver que el título habilitante no solamente me permite utilizar los recursos, sino también los servicios que el bosque me provee, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta este enfoque ecosistémico. Ahora, también hay un enfoque de género, que son enfoques ya transversales, el de género y el de interculturalidad. Entonces, tanto las normas como la política tienen estos enfoques transversales, ¿no? Por eso es que uno de los ejes también de la política es el tema de inclusión, ¿no? Inclusivo, porque permite que todas, el tema intercultural siga toda la línea de la norma, ¿no? Igual que el tema de género. El tema de financiamiento está asociado con el tema de competitividad y cadenas productivas, ¿no? Para generar que se promueva el sector, pueda ser financiado de la mejor manera, y por eso es que la norma también recoge el tema de, por ejemplo, de garantías forestales, de garantías reales e hipoteca forestal, ¿no? Que son 2 instrumentos de financiamiento que le van a permitir a los usuarios poder tener una
un apoyo financiero para poder emprender estas actividades forestales. Entonces, a la fecha se vienen regulando estos temas con más detalle para que ya los usuarios puedan tener este respaldo a través de garantías reales que apoyen sus inversiones en el sector, ¿no? Y los últimos enfoques están relacionados al derecho de los actores y al aprovechamiento integral que ya habíamos comentado, que está totalmente relacionado con el tema del enfoque ecosistémico. Ahora, respecto del reglamento, ¿cuáles fueron las características de este proceso? ¿No? Eso es importante saberlo, porque a veces leemos los reglamentos, los revisamos y vemos ahí por qué se han tomado esas decisiones, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, estas decisiones, como les digo, son parte de un proceso que se ha construido a todo nivel, ¿no? Tanto con el gobierno regional, con el gobierno nacional y la sociedad civil. Entonces, la normativa elaborada tiene ciertas características. Tiene un alcance nacional, ¿no? Es transsectorial, ha sido participativa, descentralizada, porque se han hecho talleres también en distintos lugares del país, como también en Lima, de manera transparente, ha pasado por una consulta previa, prepublicación, todos los instrumentos o herramientas que permiten que este documento sea participativo y recoja los aportes de todos los actores, ¿sí? Y el enfoque intercultural y de género también ha estado previsto en el tema de consulta previa y otros espacios de socialización. Y bueno, por eso comentan ahí que se realizó la consulta previa, efectivamente. Ahora vamos a ver luego un poquito cómo fueron esas etapas. Y antes de ver las etapas, vamos a ver los actores, que yo les comentaba, ¿no? La participación de los actores para la elaboración de estos reglamentos ha sido tanto de entidades del Estado como de la sociedad civil. Entonces, en este proceso liderado por CERFO, ¿no? Donde participó también la Defensoría del Pueblo como observador tanto del proceso con las entidades del Estado como con la sociedad civil, y específicamente en el proceso de consulta previa, trabajamos con MINAM, PRODUCE, MINCETUR, Ministerio de Cultura, con la Presidencia del Consejo de Ministros, también con OSINFOR, que es el órgano fiscalizador, y gobiernos regionales y el CEPLAN, ¿no? En el caso de la sociedad civil, bueno, no solamente con los pueblos indígenas a través de la consulta, sino también con el sector privado, es decir, empresarios, usuarios del bosque, donde están todos los titulares de derechos, tanto de permisos, autorizaciones o concesiones, también con la academia, ONGs y otros actores interesados en el sector, ¿no? Entonces, todos estos han participado en este proceso. Y ahí está un poquito la línea de tiempo que yo les comentaba. En el 2012 se iniciaron los talleres macrorregionales para generar un diagnóstico e información luego de la aprobación de la norma. Recuerden que la ley se aprobó en el 2011. Entonces, el año posterior, que es el 2012, iniciaron estos talleres. Luego, hubo una prepublicación en el 2013, ¿no? Porque primero se diseñó un primer reglamento donde queríamos que esté absolutamente todos los temas que hemos comentado. Y entonces ahí se diseñó un sistema para recojo de aportes, etc. Entonces se empezó, luego de esa prepublicación, ya el proceso de participación de la sociedad civil, ¿no? Y se hicieron reuniones, también macroregionales, con los GORES, talleres de información, reuniones, y al final se tuvo las versiones de los reglamentos con aportes de la sociedad civil a fines del 2014. Y es en el 2015, a inicios del 2015, que se inicia el proceso de consulta previa, ¿no? Que duró más o menos como 3 meses. Entonces, en este proceso, que fueron reuniones primero de revisión de los documentos por las organizaciones, pasamos a un proceso presencial de una semana y media casi, donde todos los días habían reuniones de todo el día, ¿no? Para discutir los distintos artículos del reglamento, porque las asociaciones o las federaciones y los representantes de los pueblos indígenas decidieron que se iba a discutir artículo por artículo cada uno de los reglamentos. Entonces nos sentamos a discutir uno por uno los artículos y llegamos a consensos
a consensos completos, a consensos parciales, y en algunos casos no llegamos a consenso, pero solamente sobre 9 artículos de los 4 reglamentos, ¿no? Todo lo demás han sido consensos completos o consensos parciales, porque habían negociaciones y discusiones tanto con los dirigentes de las comunidades nativas como de las comunidades campesinas. Y finalmente se sacó el acta de la consulta previa, ¿no? Y luego de eso, en octubre, es que se aprueban los reglamentos y entra en vigencia completa la ley del 2011. Entonces, es desde esa fecha que venimos implementando la normativa completa forestal, ¿no? Su ley y los 4 reglamentos. Entonces, las normas y documentos estratégicos del sector, ¿cuáles son? La política, el Plan Nacional Forestal, que justamente no lo he mencionado hasta el momento, porque ese es un proceso en el que venimos todavía, en el que seguimos todavía inmersos y estamos en la fase final. Ya se han hecho todo el proceso participativo, la elaboración de los objetivos, actividades y metas, y ahora estamos en la fase final para poder ponerle valor a esas metas, ¿no? Porque tenemos que ponerles un valor, darles un valor a las actividades para saber cuánto me va a costar realizar las actividades del plan, ¿no? Que ya es un documento operativo de ejecución de la política, y quiénes son los responsables que van a implementar esas acciones. Entonces, para poder saber cómo se van a implementar, necesito saber cuánto me van a costar. Entonces, estamos ahorita en el desarrollo de la estrategia financiera del plan, ¿no? Entonces, el plan y la política se complementan porque las grandes líneas de acción y orientación del sector las da la política, y luego el plan es un instrumento de implementación de esta política, ¿no? Que ya tiene fechas, montos, actividades concretas, y el plan, en el caso del sector forestal, está proyectado en 2030. Y claro, está la ley y sus reglamentos que le dan el marco a estos dos instrumentos, tanto a la política como su instrumento de implementación. Bueno, es importante entender que en esta nueva lógica de la norma, la gestión forestal, se tiene en cuenta que la gestión forestal es parte de un Estado unitario, pero descentralizado. Por eso es que tenemos una Autoridad Nacional Forestal, que es el CERFO, que tiene un consejo consultivo, que es el CONAFOR, que asesora técnicamente con expertos las decisiones del CERFO, y el CERFO conduce el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es el SINAFOR. Este sistema funcional está compuesto por una serie de actores vinculados al sector, donde CERFOR, como el ente rector, conduce las acciones en el sector forestal. ¿Para qué? Para poder normar, gestionar y articular políticas, ¿no? Como aparece ahí en el gráfico. Luego bajamos al segundo nivel, que es el nivel de los gobiernos regionales. Entonces, el gobierno regional, ¿qué hace? Administra los recursos forestales y de fauna. Por eso es que dentro de las competencias transferidas a los gobiernos regionales está el otorgamiento de títulos habilitantes y algunas competencias de control y vigilancia. Entonces, hago gestión y control, es decir, administro los recursos. Esas son las competencias del gobierno regional. Y finalmente tenemos las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, que me van a permitir, dentro de este ordenamiento, gestionar localmente los recursos, ¿no? Y claro, como ustedes pueden ver ahí, la flecha azul que está al lado, es una flecha que me está indicando que la información que se genera va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, todos manejan la misma información y toman decisiones en base a la misma información. Es por eso que la norma crea el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, para que dentro de este sistema se genere información para la toma de decisiones a todos los niveles de gobierno, ¿no? Es el sistema que va a generar la información para el sector. Entonces, ahí ustedes pueden ver en este gráfico cómo se articulan los diferentes niveles de gobierno. En el nivel nacional, como les decía, está el CERFOR, con su consejo consultivo, que
genera información y conduce el SINAFOR, en donde están todos los sectores que ustedes pueden ver ahí abajo. MINAM, Produce, Cultura, MINCETUR, Economía y Finanzas, OSINFOR, CEPLAN. Entonces, todos esos actores tienen incidencia dentro del sector. Entonces, ahí es donde se articulan bajo la conducción del CERFO, que es la Autoridad Nacional Forestal. Luego eso pasa a nivel regional, donde los gobiernos regionales están a cargo, y están a cargo de las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, esa institucionalidad a nivel regional es importante y se viene construyendo. Por ejemplo, Ucayali ya ha identificado dentro de su región las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, ¿no? En el caso de Ucayali, ellos han decidido que las zonas donde se encuentran las sedes del gobierno regional, en todo lo largo de la región, van a ser las zonas donde se instauren estas unidades de gestión forestal. Entonces, en esos espacios territoriales que ellos han decidido gestionar, ¿no? Porque nos ordenamos para poder gestionar el recurso, se van a crear la otra figura que ustedes pueden ver ahí con líneas punteadas, que son los comités de gestión forestal y de fauna, que van a estar en el ámbito de estas unidades de gestión, y las unidades técnicas de manejo forestal. Entonces, estas unidades técnicas, ¿por qué existen? Porque es una parte de la institucionalidad que busca acercarnos a unos actores que tienen una condición especial, que son los pueblos indígenas, ¿no? Las comunidades nativas y campesinas. Estas unidades técnicas están para dar un servicio de calidad cercano a este tipo de usuarios, ¿no? Eso no significa que los otros usuarios no van a ser atendidos con calidad y no van a tener una instancia para poder absolver consultas y tener apoyo técnico, sino que en el caso de las comunidades, en las zonas donde haya comunidades, van a haber estas unidades técnicas específicas para trabajar con ellos directamente temas de manejo forestal comunitario, ¿no? Y a nivel local están los gobiernos locales o municipalidades provinciales y distritales, que si bien no tienen competencias directas sobre el recurso, coadyuvan y trabajan de la mano con el gobierno regional dentro de las unidades de gestión y los espacios definidos por el gobierno regional para la administración de los recursos forestales que están ocupados. Bueno, y los usuarios. A ver, la norma busca otorgar a cada usuario del bosque un tratamiento diferenciado. Entonces tenemos distintos usuarios que se dedican a distintas cosas o utilizan distintas partes del patrimonio forestal. Entonces, por ejemplo, tenemos las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Como son un usuario especial, tenemos un régimen especial. Por eso es que las comunidades tienen un reglamento específico para la gestión forestal y de fauna dentro de sus territorios comunitarios, ¿no? Los segundos usuarios que tenemos son los concesionarios, ¿no? Que son los que tienen títulos habilitantes, que reciben una concesión en tierras del Estado, ¿no? Para usar recurso maderable, no maderable, el recurso paisaje para hacer ecoturismo, y también pueden pedirlo para hacer conservación de recursos forestales y de fauna. Luego, bueno, dentro de los concesionarios también, bueno, mejor lo vamos a decir en propietarios privados para no confundirnos. Entonces, los concesionarios tienen concesiones sobre tierra del Estado para lo que acabamos de comentar: madera, no maderables, recursos paisaje o temas de conservación de flora y fauna. Luego tenemos manejadores de recursos ex situ. ¿Qué significa? Que utilizan el recurso fuera de su hábitat natural. Entonces, esto ocurre en el caso de la fauna, ¿no? El Estado otorga parte del recurso de fauna, que es patrimonio de la nación, se lo entrega en custodia a los manejadores de este recurso para que ellos fuera del hábitat, por eso se llama ex situ, ¿no? En un centro de cría, puedan hacer manejo de este recurso. Entonces ahí están los criaderos, centros de cría, etc. Luego tenemos otros usuarios, que son los propietarios privados. Estos propietarios tienen tierras que tienen recursos en su interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos hablar del tema de la tara y de otros recursos que están dentro de predios privados y que los usuarios son parte del patrimonio y que los usuarios quieren usarlos, usufructuarlos. Entonces ahí
también el Estado tiene una modalidad específica para que ellos puedan usar estos recursos, que es el permiso forestal, ¿no? También tenemos usuarios que se dedican a la cacería, ¿no? La cacería puede ser deportiva, puede ser comercial. En cualquiera de los dos casos, el Estado regula el uso de los recursos de fauna a través de autorizaciones, ¿no? Para poder hacer cacería. Y también tenemos otros usuarios que son cesionarios, es decir, que reciben el recurso a través de un contrato de cesión en uso. No, no es un título habilitante, no es propiedad privada, es una cesión en uso. Entonces, esta es una nueva figura que crea la norma para poder trabajar con los usuarios con sistemas agroforestales. Entonces, es un usuario que está instalado en un área de bosque y viene trabajando temas de agricultura y forestería. Entonces, como en las tierras forestales no se puede titular a nadie porque está prohibido titular en tierra forestal, entonces ahí esos señores nunca van a tener propiedad, porque está prohibido. Sin embargo, vienen haciendo actividad económica y están asentados ahí hace muchos años. Entonces, la norma nueva lo que hace es reconocer ese uso, reconocer a esos usuarios que tienen muchos años en el bosque trabajando y proponerles una figura llamada contrato de cesión en uso para que ellos sigan haciendo el aprovechamiento de ese espacio con sistemas agroforestales y tengan una seguridad sobre el espacio en el que vienen trabajando. Entonces, esa es una nueva figura, por ejemplo, que la norma me ofrece en esta nueva legislación, ¿no? Que no existía en la anterior. Y ahora les voy a pasar unos 3 cuadros más o menos, donde voy a hacer algunas diferencias entre la ley anterior del 2000, que es la 27308, y la norma del 2011, la 29763, que como les comentaba entró en vigencia en el 2015 con sus 4 rangos, ¿no? Entonces, la primera cosa que cambia en la norma, y lo acabamos de hablar hace un momentito, es el tema institucional. La norma nueva habla de una institucionalidad nueva y crea autoridades nuevas y un sistema funcional que permite la articulación de todas las autoridades y actores que están a cargo del sector forestal o que tienen injerencia en el sector forestal. Entonces, ¿qué pasaba con la norma anterior? Teníamos el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el INREN. ¿Y el INREN qué tenía? Tenía una intendencia de recursos forestales. Entonces, y de fauna, la intendencia forestal. Entonces, esa era la autoridad nacional a cargo del patrimonio. El INRENA igual era un organismo técnico del Ministerio de Agricultura, y luego con esta norma se crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que también es un organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura que ve el tema forestal. Entonces es una nueva norma, es la autoridad nacional. No, en el caso del INRENA veía una serie de temas, áreas protegidas, forestal, otros temas de recursos naturales, biodiversidad, etc. Una vez que se quedó el Ministerio del Ambiente, el INRENA desaparece y las competencias cambian a distintos sectores. Entonces el sector agricultura continúa viendo el tema forestal. ¿A través de quién? Con esta nueva norma del CER, ¿no? Y luego la ley orgánica de la ley orgánica de gobiernos regionales establece también competencias en el ámbito forestal para los gobiernos regionales. Es por eso que posteriormente se hace la transferencia de funciones a los gobiernos. Entonces, esta nueva institucionalidad crea una Autoridad Nacional Forestal, que es el CERFOR, y un Sistema Nacional Forestal, ¿no? Para que el CERFOR organice dentro de este sistema, donde hay una serie de actores a cargo del sector, oriente la política del sector. Entonces, todos estemos pensando en la misma meta, en cumplir la política nacional forestal, ¿no? Y el CERFOR es encargado de que esto suceda en este espacio multisectorial. Luego, se da el tema de la descentralización, ¿no? Entonces, se dice que el CERFOR es la autoridad técnico-normativa, pero
se descentralizan las funciones en los gobiernos regionales, ¿no? En las autoridades regionales. Entonces ocurre la transferencia de funciones. A la fecha no están transferidas las funciones a todas las regiones, solamente a 9, incluyendo Madre de Dios. Y en las otras regiones lo que tenemos son las administraciones técnicas forestales y de fauna, ¿no? Que son las autoridades desconcentradas de SEP. Entonces, es así como está funcionando a la fecha. Madre de Dios sí tiene el gobierno regional con sus competencias y ejerce funciones de administración de los recursos forestales, como ya hemos comentado. Entonces, ¿qué hace esta nueva norma también? Busca romper el sesgo que tenía la norma anterior del manejo forestal maderable, ¿no? Maderable comercial, y empieza a hablar de un uso integral del bosque. Entonces hay un enfoque de gestión del territorio, un enfoque ecosistémico que habla de los bienes y los servicios que me genera el bosque. Entonces, eso es importante porque además busca darle un valor al bosque en pie. El bosque no solo es madera, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios también importantes de la norma del 2011, ¿no? Luego, lo que busca también, justamente teniendo en cuenta lo anterior, es el tema de la diversificación productiva, ¿no? Entonces, promueve la nueva norma la inversión privada y busca la competitividad de la producción. Habla de mayores incentivos también para los usos. Entonces, al decir que el bosque es integral y puedo aprovechar no solamente sus bienes y servicios, busco promover también, ya en la parte de transformación productiva, una diversificación, ¿no? Para hacer al sector competitivo, porque finalmente lo que estamos promoviendo es una actividad económica. Entonces, la actividad económica tiene que ser productiva y competitiva, porque si no, no genera recursos a los usuarios que están dentro de la actividad, entonces la autoridad no estaría promoviendo la actividad. Entonces, esa es la idea del enfoque nuevo. La otra cosa que plantea también esta nueva norma es que promueve el tema de las plantaciones, incentivando la inversión privada, ¿no? Entonces, reconoce el derecho de propiedad de los árboles plantados en los predios privados, ¿no? Es un cultivo. Si yo planto árboles en mi territorio o en mi terreno, entonces, ¿qué pasa? Esos árboles son míos. Las posturas más famosas con relación a lo que está haciendo el Chile actualmente son una, porque se ha convertido en uno de los tradicionales, todos que es un infiltrado de la China. Para mí, actualmente el Chile todavía guarda relación con la Marina, pero este se ha convertido en un infiltrado para desmantelar la organización de los bajos fondos. Hay que recalcular, era alguien muy cercano, que fue el Hola, hola. ¿Nos están escuchando? Solamente para verificar si nos están escuchando, por favor. Yo he cortado el micrófono. Habla Javier. Ya. Sí te escucho, sí te escucho. Perfecto. ¿Ahora sí? Un ratito, por favor. Sí. Un ratito. Se escucha todo, ¿ah? Se escucha todo lo que... Sí. Todos los movimientos. Sí, un ratito. ¿Ya? ¿Ahora sí?
¿Ven la Se presentación? escucha bien todo. Ya. Ya, solo Pero queríamos ven la saber si ven presentación. la presentación. Ya, un momento. No, no la vemos. No la vemos. Ya. Perdón. Ay. Ya, aspectos más resaltantes. Sí, está bien. ¿Apareció? ¿Está No, bien? está en negro. A ver. Ah, otra vez, desapareció. Ya, aspectos más resaltantes que diferencian las leyes. Ahí, Sí, ya. ¿me copian? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? ¿No? Ya. El cuadro Ya. de diferenciación, 27308 y Sí. 973. Ajá. Ya, Continúo. está bien. Muchas gracias. Ya. A ver. Bueno, disculpen la interrupción. A ver, ¿qué pasó? Estábamos comentando el tema de las diferencias y otro tema importante que la norma nueva recoge es reconoce los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Recuerden que esto pasó por un tema de consulta previa y todo. La norma anterior le daba muy poco valor a este tema. Sin embargo, aquí no solamente ha pasado por un proceso de consulta previa, todo, sino que, como comentamos, al ser actores que tienen un régimen especial, ¿no? Estos actores, por eso tenemos un reglamento. Entonces, ¿qué hace la norma? Incorpora a las comunidades campesinas y nativas en la gestión del bosque. Y empezamos a hablar de lo que es el manejo forestal comunitario. Es por eso que hace un momento yo les hablé de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario, que son espacios en los cuales las comunidades que están dentro de unidades de gestión de bosque en los gobiernos regionales van a poder acceder a un servicio de calidad y una asesoría técnica especializada, ¿no? Para el uso de sus recursos forestales y de fauna. Además, también se incorpora a estos actores dentro de lo que es el control y vigilancia forestal, ¿no? Si bien, como la norma dice ahí, veeduría forestal comunitaria, es un nombre específico que utilizan algunas federaciones, pero en realidad lo que la norma reconoce son los comités de control y vigilancia forestal y de fauna, ¿no? Dentro de las comunidades. Y este espacio o esta forma de organizarse les permite a ellos hacer control y vigilancia dentro de sus tierras respecto de lo que está pasando con el recurso forestal y de fauna. Entonces, el otro tema importante que la norma recoge es que le permite a las comunidades en proceso de titulación poder obtener un título habilitante, es decir, un permiso que les permita aprovechar los recursos. ¿No? Eso es una cosa importante que surgió en la consulta previa, de que estas comunidades puedan acceder al recurso a pesar de no estar completamente tituladas, sino que estén en proceso de, ¿no? Entonces, eso les permite también acceder a los recursos. Luego, el otro tema importante, bueno, que eso ya lo habíamos comentado, el tema participativo fue limitado en el caso de la ley 27308, y esta norma, como ya les comenté varias veces, ha sido muy inclusiva, ha pasado por una consulta previa, y se ha discutido todos los temas de la gestión, el control, etcétera, con los actores involucrados. Otra cosa importante también es que la norma anterior tenía procedimientos largos y con muchos requisitos innecesarios, ¿no? Que generaban sobrecostos a los usuarios, y la idea con la nueva norma es que se simplifiquen los trámites y los procesos, ¿no? Entonces esta norma clarifica y precisa conceptos, simplifica y promueve el manejo integral del bosque, y focaliza actividades de mayor riesgo, ¿no? De control para las actividades de mayor riesgo. Otro tema que les comentaba importante, que hace un ratito, es que hay productores que son pequeños, que estaban invisibles en la norma anterior, ¿no? Entonces, no había un mecanismo para formalizarlo, simplemente no existía. Sin embargo, esta norma crea distintas modalidades de acceso al bosque para los pequeños,
y una de ellas son los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, como les comentaba. La otra forma que tienen los productores pequeños de acceder al recurso es la figura de los bosques locales, ¿no? Entonces, el bosque local también es reconocido a pedido del gobierno regional, pero con propuesta de los gobiernos locales, para que un espacio de bosque que es público pueda definirse y luego entregar uso sobre ese espacio, ¿no? Para el aprovechamiento forestal. Entonces, ese es un espacio que también le permite a los pequeños acceder. Ahora, esta norma también busca establecer mecanismos e instrumentos que aseguren la cadena de custodia de los recursos, es decir, que apoyen al rastreo del recurso desde su aprovechamiento hasta su venta final, ¿no? Es la llamada trazabilidad, ¿no? El rastreo del recurso para ver su origen legal, ¿no? Entonces, hay instrumentos que ustedes ya deben haber escuchado de repente con algunas capacitaciones que se han venido haciendo este año, ¿no? Como el libro de operaciones de título habilitante, el libro de operaciones de plantas de transformación primaria. Entonces, son instrumentos que la norma establece y nos permiten hacer seguimiento de los recursos en todo su camino desde el bosque hasta su exportación. Y las últimas cosas para comentarles sobre la norma, para no aburrirlos, no los puedo ver, pero me imagino cómo están sus caras, porque acá mis compañeros están con unas caras de sueño increíbles. Pero, a ver, las últimas cosas. En la norma anterior que decía, había poca promoción de productos no maderables, ¿no? Como les decía, todo estaba enfocado casi en el tema de madera comercial. Y listo. Entonces, ahora este espacio, esta norma nos habla del uso integral, de ver al bosque como una serie de bienes y de servicios, no solamente de madera. Entonces, se reconoce el potencial de los productos no maderables y se crean instrumentos de gestión como las declaraciones de manejo que permiten a los individuos solicitar de forma automática el uso de estos recursos, ¿no? Y se crean también incentivos para la promoción de los productos no maderables. Luego, ya lo habíamos comentado, el tema de los sistemas agroforestales, no existía, esta norma lo reconoce para los pequeños productores, y además reconoce el manejo dentro de los llamados bosques secundarios. Debemos tener en cuenta que el bosque secundario es el bosque que surge luego de una tala del bosque primario, ¿no? O sea, si el bosque primario se ve afectado o intervenido, lo que por sucesión ecológica, es decir, después de que yo corto un bosque, el bosque se regenera, ¿cierto? El bosque es un recurso renovable. Entonces, una vez que se regenere este bosque, lo que nace ahí es un bosque secundario. Entonces, este bosque secundario tiene estados sucesionales y la idea de saber cómo se comporta este bosque, es decir, es un bosque pionero, luego un bosque maduro, etcétera, es importante para saber qué modalidades de aprovechamiento voy a determinar en cada uno de esas sucesiones, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se habla de los bosques secundarios y se define qué se puede hacer en estos espacios. Y luego, otro tema importante es que antes los planes o instrumentos de manejo que tenían los títulos habilitantes se trabajaban o se validaban a través de consultores forestales, ¿no? Que el usuario contrataba, etc. Pero ahora la norma crea la figura del regente forestal, ¿no? La regencia forestal es una licencia otorgada por el CERFO para profesionales que elaboran y suscriben planes de manejo de títulos habilitantes, ya sea forestales o de fauna. Entonces, este profesional valida la información del plan y se hace responsable solidario de la información que ese plan contiene. La idea es que lo elabore en sus inicios y luego le haga seguimiento, ¿no? Ya casi todas las regiones tienen sus regentes, tanto en forestal y de fauna, y están organizados además en grupos que tienen un orden, se organizan para hacer cosas, se vienen capacitando también en las distintas regiones para poder brindar mejores servicios a los usuarios de los títulos habilitantes.
Ahora esta norma respecto del tema fauna. Se reconoce el manejo de la fauna in situ y ex situ, es decir, dentro del bosque y fuera del bosque. Entonces, se habla de manejo en cautiverio, ¿no? Y también se reconocen los espacios dentro del bosque donde se puede hacer manejo de la fauna, ¿no? Entonces, además les permite, por ejemplo, a los centros de rescate, que es una cosa nueva, la posibilidad de realizar acciones para buscar financiamiento, porque recuerden que estos espacios son espacios donde la fauna que ha tratado o ha pasado por un proceso de comercialización ilegal o ha sido rescatada de algún mal trato de algún individuo, termina en estos centros de rescate. Entonces, esta fauna necesita recuperarse, alimentarse, mantenerla, ¿no? El dueño del centro de rescate, entonces, ahora tiene la posibilidad de realizar acciones para buscar financiamiento, ¿no? Antes eso no era posible. Y también ahora pueden tener zoocriaderos, ¿no? Para poder hacer la cría en cautiverio de estos especímenes y poder luego comercializar sus productos, ¿no? Otro tema importante es que el cambio de uso del suelo solamente se veía por el sector forestal en la norma anterior. Es decir, si yo voy a cortar el bosque que está ahí para usar esa tierra para otra cosa, me tienen que autorizar ese cambio de uso del suelo. Con la norma anterior, la agricultura lo autorizaba. Con esta nueva norma, el cambio de uso requiere además opinión del Ministerio del Ambiente. Y a la fecha se viene trabajando así. El Ministerio del Ambiente tiene un procedimiento a través del cual revisa los cambios de uso de suelo que la autoridad forestal genera en sus procedimientos internos también. Entonces, con esto se fortalecen los controles, considerando la participación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Para que el cambio de uso sea legítimo, ¿no? Porque sabemos que antes de esta norma, y antes de la entrada de vigencia de la nueva, hubo muchos temas de cambio de uso otorgado de manera incorrecta en algunas regiones del país, ¿no? Entonces, tanto para proyectos agroindustriales como en general. Entonces, por eso es que se buscó que se trabaje mejor de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente para tener un análisis completo de estos cambios de uso, ¿no? Y ahí también se incrementan las multas por cambio de uso no autorizado, ¿no? Hasta 5.000 UITs. Bueno, entonces, ya esos son temas más de control. Comentarles también, hablando de las multas, que el reglamento de infracciones y sanciones del sector forestal ha sido prepublicado hace unos días y está para aportes. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, tanto en el gobierno regional como las autoridades que están presentes ahí, para que puedan lo puedan revisar y mandar sus aportes si ustedes lo consideran, porque justamente la prepublicación busca que todos los usuarios e interesados manden los aportes correspondientes para poder tener una norma final. Esto es un poquito lo que yo les quería contar. Sé que es un poco tedioso hablar en detalle de lo que dijo la norma y lo que no dice ahora, pero es importante que tengamos en el marco general de cuál es la nueva lógica de la normativa y hacia dónde queremos ir cuando regulamos con esta norma y sus reglamentos, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una decisión a nivel de Poder Judicial o una investigación fiscal y voy a interpretar la norma o voy a hacer integración de normas para tomar una decisión, tanto usando fuentes distintas a la norma como la norma en sí, es importante tener en cuenta cuál es el enfoque y el espíritu de la norma. Porque la norma me está diciendo que tengo que un título habilitante me va a permitir usar los servicios? O sea, ¿de dónde viene eso? Hay un enfoque ecosistémico, hay una serie de enfoques y lógica de uso integral del bosque, que es lo que me está diciendo la norma, qué es lo que se quiere con el patrimonio. Entonces, si yo encuentro que hay una afectación al patrimonio que está relacionada, en el caso del tema penal,
a un delito específico y los verbos rectores que tiene la conducta delictiva, entonces tengo que pensar si ese daño o esa tala, que pueden ser 5 o 10 árboles, entonces eso es solamente los árboles que se talaron y la madera que se perdió, o estoy afectando un ecosistema y su servicio. Estoy afectando procesos ecológicos sociales de un ecosistema que pertenece a un espacio que le genera servicios, por ejemplo, a una población. Ese análisis integral del recurso y del enfoque de la norma es el que se debería hacer en los procesos, tanto administrativos como penales, constitucionales, etcétera, y otros, ¿no? Entonces, la idea de darles este primer pincelazo de qué cosa quiere esta norma y cómo fue construida, es importante que lo tengan en cuenta para la toma de decisiones y el análisis de la normativa y los instrumentos de gestión dentro de un proceso de investigación fiscal o de un proceso judicial ya en etapa de juzgamiento, y en el caso del gobierno regional, cuando se analicen temas de infracciones administrativas, o cuando se apruebe un plan de manejo, ¿no? Voy a aprobar el plan de manejo de título habilitante X. ¿Y a qué cosa quiere aprovechar este señor? Bueno, quiere aprovechar madera. Perfecto. Solamente madera, me está pidiendo aprovechar un servicio ecosistémico también, qué servicio, etcétera. Entonces, todo ese análisis, desde el instrumento de gestión, es importante hacerlo, porque ya en el instrumento de gestión, si yo no hago el análisis correcto, puedo tener problemas posteriores porque puede haber mala información, información falsa, el inventario no puede estar completo, etc. Entonces, desde ahí ya se arrastra todo el tema de un mal manejo y un mal uso de los recursos que sigue todo el proceso, ¿no? Tanto administrativo como luego puede terminar en vía penal. Entonces, la idea de este tema, o de esta primera presentación era esta. No sé si tienen alguna pregunta específica, algo más que no quedó claro en este tema para poder conversarlo. Bueno, dos cosas. La primera es agradecer su participación de ustedes en este evento. Estamos iniciando a través de esta modalidad. Las demás presentaciones serán totalmente presenciales. Sin embargo, dejamos abierta la posibilidad para que ustedes puedan formular sus inquietudes, sus dudas, consultas, sugerencias, y pueden hacerlo a través de esta vía, ¿no? Entonces, dejamos abierta e invitamos la participación de ustedes. Esto por un lado. Y por otro lado, también mencionar que el curso tiene una duración de 5 días. Estamos empezando el día de hoy. En breves minutos estaremos señalándoles el material que han recibido, de qué consta, cómo se debe utilizar de repente durante estos 5 días de estudio y las características del curso. Pero aprovechando la presencia de la doctora Lorena, es que queríamos dejar abierta la posibilidad para que ustedes puedan preguntar. Bienvenidos entonces, los escuchamos y seguramente hay intervenciones o hay sugerencias que nos tienen que dejar. ¿Ninguna intervención? A ver, esperamos, por favor. Hola. Buenas tardes. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto de la ponente para que lo podamos hacer llegar, ¿no? Y de repente absolverlo, sí. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta especialmente para el doctor. No sé si habrán visto ya sobre los casos ya de exclusiones de área, ¿no? ¿Qué están haciendo en par de ese tema? Ya que veo hasta ahorita con la dirección forestal que no está claro con dar
las soluciones, ya que hay personas que tienen títulos antes de que se haya otorgado las concesiones, ¿no? Los títulos habilitantes. Hola. Javier, ¿se escuchó la pregunta? Sí, bueno, ¿se refiere a qué tipo de concesiones? ¿Títulos anteriores a la ley o títulos de propiedad anteriores a la norma? Es lo que no entendí. No te escucho bien entonces. ¿Vas a repetir la pregunta? Sí, por favor, que la repita. Bueno, aclarando con los títulos habilitantes, el otorgamiento del título habilitante es lo que estoy refiriendo de que qué están haciendo para ver o tomar énfasis sobre las exclusiones de área que tienen, por ejemplo, títulos antes del otorgamiento. Antes del otorgamiento del contrato, hay personas que ya tenían su título de predios agrícolas, una superposición. Ya, no había entendido bien. Efectivamente, en el tema donde hay superposición de derechos, lo que se tiene que trabajar junto con el gobierno regional es ver efectivamente cómo va a quedar, porque si el título es anterior, los títulos anteriores se tienen que, o sea, cualquier derecho preexistente se respeta cuando se entrega un título habilitante. Ahora, los títulos habilitantes se otorgan sobre bosques de producción permanente, en los cuales no se puede titular a ninguna persona porque está prohibido por esta ley y por la anterior. Entonces, si se entregaron sesiones en uso o títulos de propiedad en tierras de capacidad de uso mayor, es decir, en bosques de producción permanente, eso va contra la norma, ¿no? Contra la prohibición. Entonces, si es un título que está ahí antes de que se entregue el derecho, no se debió otorgar. Entonces, una de las figuras que se ha creado para validar este tipo de actividad que viene hace muchos años en algunas zonas son los sistemas agroforestales de los que acabo de comentar, que son contratos de cesión en uso que no otorgan un derecho de posesión ni de propiedad porque no se pueden otorgar esos derechos en las tierras forestales, porque la norma lo prohíbe, porque si no, simplemente se titularían, pero ese no es el caso. Entonces, tendríamos que ver el caso concreto y caso por caso para ver fecha de cuándo se otorgó el derecho y cuándo se otorgó el otro, etcétera, ¿no? Pero la norma general prohíbe la titulación dentro de las tierras, o sea, de las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección, y por ejemplo, dentro de los bosques de producción permanente, que son este tipo de tierras, ¿no? Porque la norma expresamente lo prohíbe, la ley forestal, la anterior y esta. Bueno, si hubiese también, si alguien quisiera proponer una pregunta por escrito, también se la podemos enviar, ¿no? También Sí. podría ser de repente más fácil para que lo envíen, ¿sí? Pero sin embargo, ella también quiere hacer su pregunta, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes. Es una duda, es una consulta que quiero hacerle, porque mi persona trabaja en la autoridad regional, ¿ya? Y en cuanto al otorgamiento, ¿no? Hay un caso que he estado viendo que es sobre una concesión de reforestación que ha sido caducada, ¿no? Sin embargo, otra persona lo está solicitando, esa misma área caducada, pero ya no en la modalidad en la que se otorgó, sino en la modalidad de concesión de producto forestal no maderable. Y mi consulta es si esto es factible o no,
hacerle el otorgamiento, porque acá en el reglamento dice, ¿no?, que cuando una concesión se extingue, porque es una causal de extinción del título habilitante cuando esto se caduca, ¿no? Dice, ¿no?, extinguido el título habilitante otorgado en tierras de dominio público, la reversión del área al Estado es automática y debe priorizarse el otorgamiento de un nuevo título habilitante sobre esta área. Se puede otorgar una concesión en otra modalidad cuando al inicio ha sido otorgado a reforestación. A ver, bueno, qué bueno que me hagas esta pregunta porque ahí hay dos temas que hay que conversar, ¿no? Y que tienen que ver justo con la problemática que existe en Madre de Dios. Uno, efectivamente, revierte al Estado automáticamente, como dice la norma, y luego se puede entregar un nuevo título habilitante, efectivamente. Ahora, en el caso específico que tú comentas, obviamente se tiene que hacer el análisis de qué título, qué modalidad vas a entregar, ¿no? En el caso específico que me comentas, las concesiones para reforestación en la norma actual no existen. Ya no es una modalidad de acceso al bosque. Y por eso es que la norma también dice que todos los que tengan esa concesión a la fecha de aprobación de la norma deben adecuarse a otras modalidades de la norma, que sí existen, ¿no? Entonces, en este caso específico, con mayor razón, si el señor te está diciendo que, perdón, si ya caducó la concesión del señor 1, que tenía reforestación, y el otro te está pidiendo otros productos del bosque, no hay ningún problema de otorgarlo. Y lo que tendrías que analizar es, bueno, efectivamente, qué otro producto del bosque va a aprovechar, etcétera. Ya el análisis técnico de manejo del producto que te está pidiendo, si es que es uno maderable, y si es conservación o ecoturismo, lo que corresponde analizar. Entonces, en este caso caducó y tienes que entregar otra, justamente tiene que ser otra modalidad porque las de reforestación ya no están vigentes y las que están vigentes están en proceso de adecuación. Es más, tenemos una resolución como CERFOR que tenemos que sacar, ya me imagino, en esta semana porque tenemos un montón de cosas ahorita con INAGRI que estamos impulsando, pero la resolución ampliando el plazo de adecuación para estas concesiones de reforestación también ya está próxima a salir, porque justamente todas estas concesiones deben adecuarse y cambiar su modalidad. Muy buenas tardes. A la ponente, por favor. De repente, haciendo referencia a la anterior pregunta, es para aclarar qué pasa si la norma exige la zonificación forestal. Entonces, uno de los requisitos para el nuevo otorgamiento de títulos habilitantes es la exigencia de zonificación forestal. Por lo tanto, una concesión ya caducada, tratándose de concesiones forestales para reforestación, si se necesita, ¿no?, la zonificación, o en todo caso, si la autoridad regional ya podría otorgar inmediatamente una concesión bajo otra modalidad. Eso tan solo para aclarar. Ahora, tengo una pregunta. Entendido de que el curso básicamente está dirigido a jueces y fiscales, y hay que tener en cuenta de que la gran mayoría de los casos se trata de tala ilegal en su mayor parte. Entonces, nuestra legislación forestal no habla de un concepto claro de lo que es tala ilegal. Sin embargo, habla de lo que es el aprovechamiento no autorizado, ¿no? Haciendo un análisis desde la primera norma que se dio en el año 1975 incluso, cómo es que diferenciaba la norma. Esta hace referencia, por ejemplo, en el tema de las infracciones, cuando un concesionario realizaba
una extracción dentro de su concesión, era sancionado, y también cuando lo realizaba fuera del área de su concesión. Entonces, hoy por hoy, parece que la normativa da a entender de que si el concesionario o cualquier persona realiza un aprovechamiento que no está dentro del área de su concesión, o si fuese dentro del área de su concesión, estaríamos hablando de una extracción no autorizada. De que el aprovechamiento que no está dentro de la discusión es en el tema administrativo, cuando se comete una infracción, y en el tema penal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto o hasta qué estadio de la acción propia se puede considerar una infracción, y de qué estadio ya estaríamos hablando de tal ilegal? Para ser más específico, si la norma prevé, por ejemplo, si yo tengo un grupo de individuos para aprovechar, y dentro de estos, por A o B, haya existido una mala identificación, o en todo caso los trabajadores hayan extraído un individuo sin haber previsto de que este era un semillero, qué sé yo, ¿estaríamos hablando de una autorización, perdón, una extracción no autorizada, o ya estaríamos hablando dentro del plano de una tala ilegal? Creo que básicamente necesitamos comprender cuándo hablamos de infracción y en qué momento esta infracción ya se comete, perdón, esta infracción ya se convierte en un delito penal. Ya, a ver. Sobre la primera pregunta de la zonificación, efectivamente el tema de la zonificación es un proceso dinámico que se está iniciando en las regiones a través de los comités de zonificación, etcétera, que vienen implementando la guía metodológica de zonificación aprobada por la autoridad. Entonces, ahí lo que se busca es zonificar todos los espacios de las tierras forestales para saber exactamente qué usos vamos a tener ahí. No, ahora, en el tema no maderables, como no va a haber afectación directa al suelo ni al recurso forestal, el otorgamiento de esos derechos no va a afectar la zonificación, ¿no? Entonces, la zonificación se afecta cuando yo voy a hacer un cambio de uso o voy a extraer recurso maderable en áreas donde donde son muy frágiles y no voy a poder hacerlo. Por eso es que la zonificación tiene espacios como determinados como ecosistemas frágiles y hábitats críticos donde no se puede hacer aprovechamiento de recursos maderables, ¿no? Sin embargo, igual podemos tener una conversación específica con la gente del gobierno regional sobre estos temas, pero solamente lo digo en general. El otro tema, respecto al tema administrativo y penal, justo estuvimos hablando el otro día con un grupo de regentes de distintas regiones del país sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa? El tema administrativo, efectivamente no hay una definición de tala ilegal en la norma, ni en el reglamento de gestión forestal, ni en la ley, ¿no? En el reglamento sí que recoge las definiciones, no está una definición de tala, y solo está la definición de lo que es deforestación, ¿no? En el entendido que tala, ¿no? Dentro de la lógica de la doctrina, en realidad se entiende como una saca de especies de valor, ¿no? Que degradan el bosque básicamente, pero no es una deforestación de grandes hectáreas, como es el otro proceso que sabemos que tiene las llamadas causas de deforestación a través de carreteras, minería ilegal, otros temas, no sé, pues agroindustria, etcétera, ¿no? La deforestación es diferente. Ahora, esta definición de tala no existe, sin embargo, en el tema administrativo y penal, ¿cómo se define? Lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que el tema administrativo siempre tiene que ser la primera vía donde debería resolver el problema. Lo que está pasando a la fecha es que yo, ni bien inicio el procedimiento administrativo, en el caso de los títulos habilitantes, por ejemplo, SINFOR, yo notifico a la autoridad penal, ¿no? Al Ministerio Público. Entonces se empiezan a dar los dos procesos en paralelo. Pero de repente el administrativo, con la sanción, soluciona el tema. Entonces la vía penal se abrió innecesariamente, ¿no? Porque la vía penal es la última ratio. Yo me debo ir al Ministerio Público y posteriormente al Poder Judicial cuando ya agoté la vía administrativa. No debería irme antes. Lo que está sucediendo a la fecha, y hemos estado conversando de cómo vamos a buscar mejorar este tema, porque es por eso es que la carga penal es tan alta. Y en el caso de la carga administrativa, o sea, no es que no sea alta, sino que también ahí hay que afinar temas.
pero respecto de cuál es el límite entre una y la otra, a la fecha se está entendiendo que no habría un límite, por eso es que si taló, entonces también puede ser penal, ¿no? Porque el verbo rector me dice talar, dañar, etcétera, una serie de verbos dentro del tipo penal, pero en realidad la conducta correctiva para el usuario debería ser primero la vía administrativa y luego irme a la vía penal, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del análisis que se debe trabajar de una reforma de este tema, y por eso también este reglamento de infracciones y sanciones que les comenté está yendo en esa lógica, ¿no? Por eso es que también, como ustedes saben, cuando yo les digo que hay 4 reglamentos, es porque cada reglamento tenía dentro de su articulado las sanciones y los temas relacionados al procedimiento administrativo sancionador en cada uno de los reglamentos por separado. Entonces, lo que se hace con este reglamento de infracciones y sanciones es tener un solo reglamento que hable de ese tema. ¿Cuáles son las infracciones? ¿Cuáles son las medidas correctivas? Etcétera, ¿no? ¿Qué multas? Etcétera. Todo ahí, para no tener 4 reglamentos que tengo que revisar para ver eso. Entonces, en esa lógica de ordenar el tema administrativo y las infracciones, es que debemos tener a la vía penal, a la vía administrativa, como el primer paso para determinar que una conducta no corresponde al aprovechamiento sostenible del recurso, y luego recién irnos a la vía penal, ¿no? Entonces, no hay un límite, no hay una norma que diga hasta acá es lo administrativo y hasta acá es lo penal, pero dentro de la lógica jurídica, como debería manejarse institucionalmente, es como estoy comentando, ¿no? O sea, todos sabemos que la vía penal es la última ratio, y no debería ser la vía que yo active en el inicio de una actividad que está afectando al patrimonio. Sin embargo, es lo que viene pasando a la fecha. Entonces, yo creo que ese tema todavía está por trabajar, pero sí ha sido detectado y está siendo analizado por la Autoridad Nacional, ¿no? Junto a otros actores para poder ver cómo vamos a manejar este tema, si es necesario definir el tema de tala, dónde lo vamos a definir, exactamente cuál es la definición, y cómo es que vamos a deslindar el tema administrativo del tema penal. Muy buenas tardes. Una consulta. Quisiera saber en qué norma, reglamento o directiva estará contenido los lineamientos para efectuar desbosque con uso de minería informal dentro del Departamento de Madre de Dios, y si SERPOR tiene conocimiento de las autorizaciones que la Dirección Regional la Dirección Regional Forestal de Fauna Silvestre ha entregado para autorización de desbosque con fines de minería. Hola, ¿cómo estás? A ver, el tema de autorización de desbosque es un procedimiento que está regulado en la ley. En el reglamento no tenemos unos lineamientos de desbosque a la fecha. Se vienen trabajando porque el tema del desbosque y su autorización implica también un instrumento llamado plan de desbosque, en el cual se tiene que detallar exactamente qué es lo que se va a hacer, ¿no? Dónde se va a hacer el desbosque, por qué, etc. Ahora, que ese lineamiento no exista no significa que no se pueda aplicar la ley y solicitar los requisitos que en este caso son necesarios para analizar un desbosque y autorizarlo. Sin embargo, el lineamiento lo que me va a permitir es eso que estoy hablando, ponerlo en blanco y negro en una norma específica donde los requisitos estén detallados ahí y no haya espacio para la discrecionalidad. O sea, porque yo soy el funcionario 1 y puedo decir que estos son los requisitos, y el funcionario 2 le puedo aumentar uno más porque le pareció que necesitaba. A la fecha tenemos unos requisitos que utilizamos todos específicamente, pero lo mejor es que estén en una norma con un detalle, porque además lo usamos nosotros y también lo usa el gobierno regional, como acaba de comentar la señorita. Entonces la idea es que todos usemos los mismos criterios y se analice el tema de la autorización de desbosque de una sola forma. Ahora, si tenemos conocimiento de las autorizaciones para el caso de minería pequeña o artesanal, que es la que está a cargo del gobierno regional, entiendo que ellos informan a la autoridad nacional para que dentro
de la Dirección de Información y Ordenamiento, y sobre todo la de registro, tengamos toda la información respecto de este tipo de autorizaciones que se otorgan en la región, así como lo deben hacer todas las regiones, para nosotros estar al tanto de qué se está entregando, dónde se está entregando. No te podría decir sí lo tenemos porque he visto el registro, pero se entiende que por norma ellos deben enviar esa información. Nosotros venimos siempre conversando con los gobiernos regionales y solicitando a través de documentos que envíen toda la información, etcétera, porque este Sistema Nacional de Información Forestal que les comenté, el llamado SNIF, busca a través de distintos módulos organizar toda la información del sector que permita tomar decisiones a las autoridades del sector. Entonces es por eso que los gobiernos regionales deben alimentar esta base de datos con información que se genera en las regiones, y siempre estamos coordinando y solicitando esta información a todas las regiones que la vienen generando a la fecha, así como las administraciones técnicas en los lugares donde no hay transferencia todavía de funciones forestales al gobierno regional. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Siendo así, bueno, agradecemos la valiosa participación de la ponente con un voto de aplauso, por favor. También le agradecemos a todos ustedes por su presencia el día de hoy y los invitamos a bien, agradecemos también, justamente, hace un momento mencionaba a ustedes, participantes. Sabemos de que dentro de la jornada laboral hacen ustedes también un esfuerzo adicional para poder participar del curso organizado por el CERFOR, de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el apoyo del proyecto Castaña, de Profonampe y de Forest, y queremos dar algunos alcances relacionados justamente con el curso, ¿ya? Pero antes, estamos también con la directora de fortalecimiento de capacidades, Sonia González Molina, con quien vamos a conversar ahora. Se va a presentar y va a dar justamente algunos referentes en relación al curso en mención. Bienvenida, Sonia. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es realmente un gusto saludarlos. Estamos muy comprometidos con esta capacitación. Como mencionaba en la inauguración el doctor Percy Ceballos, en esta nueva gestión de CERFOR estamos abocados a atender a nuestros usuarios como servicio nacional que somos, y sin duda ustedes son parte de ese grupo de usuarios priorizados para la gestión sostenible, en este caso del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Es así que este curso, junto con otros cursos que venimos promoviendo, busca una activa participación de ustedes. Es un curso, en este caso, que ya tiene una segunda versión este año, en este caso Madre de Dios. Una primera versión en Lima, justamente tuvimos una presencia importante de los fiscales provinciales de la región Lima, incluso de la misma doctora Flor de María, que nos acompañara al inicio de ese curso, y también el compromiso de ella para que este tipo de iniciativas que vamos a replicar en otras regiones cuenten con la participación de la mayor cantidad de fiscales, en este caso, y también el compromiso de los gobiernos regionales para que también tengan a bien designar a sus representantes para la participación activa en estos cursos. Comentarles, como decía Javier, estas versiones de los cursos de legislación forestal y de fauna silvestre tienen como principal objetivo acercar a ustedes la mejor información, pero también
con una particularidad. Los cursos que promovemos desde CERFOR, de esta nueva gestión, son completamente certificados por las instituciones académicas. En este caso estamos contando con el apoyo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a quien agradecemos. Tienen un valor académico en horas académicas, y eso es algo que va a significar, están aplaudiendo, eso va a significar sin duda el mayor aporte para su fortalecimiento personal y profesional, y esperamos que los expositores, en este caso de más alto nivel, colmen las expectativas de ustedes. Pero lo que les anuncio, a partir de que compartan en un ratito más el café, ¿no?, la pausa de café, es que ustedes también, como participantes y buenos estudiantes y alumnos, van a tener que acompañarnos, ¿no?, en el desarrollo del módulo y la carpeta que ustedes han recibido, ¿no?, esa carpeta que hemos preparado y que sin duda estamos mejorando también. Así es que prepárense, porque este es un módulo interactivo, ¿no?, que va a ser acompañado desde aquí, desde nuestras oficinas mismas, ¿no?, por Javier Jaramillo. No se ha presentado. Javier es, a ver si abres la toma hacia el fondo. Javier es pedagogo. Javier está encargado de todo el componente de formación continua y de la plataforma virtual de CERFOR. Ahí lo tienen a Javier. Y está con nosotros el ingeniero Isaías Guamán, que va a estar con ustedes el viernes, ¿no?, compartiendo la tarde de un tema también súper importante, como es el procedimiento administrativo sancionador, y que nos va a acompañar después del corte de café a complementar esta primera parte de los temas referidos a la normatividad, y sobre todo a los componentes importantes, como mencionó la directora Lorena, que son ya el mismo patrimonio forestal, y cómo en el contexto internacional la gestión de este patrimonio debe verse potencializada por una participación activa y virtuosa de todos los sectores que desde ya sin duda estamos comprometidos a ello. Entonces, con estas palabras, solamente para comprometerlos a que participen activamente en la siguiente hora, antes ya del último módulo que está referido a zonificación, y que estén atentos, porque hay varias cosas que tienen que llenar en este manual para que la sesión sea completa, interactiva, con esta visión de logro de competencias, con una visión realmente pedagógica, para que logremos los objetivos al final del curso. Yo estaré con ustedes el día viernes para la clausura de este curso, y desde ya les deseo la mayor de las suertes, también en las evaluaciones, ¿no?, porque sí, también tenemos evaluaciones. Este curso está debidamente planificado y pauteado de esa forma. Y un saludo a todos ustedes, y que disfruten allá del café. Nosotros por acá también vamos a disfrutar una pausa de café. Gracias. Gracias, Sonia. Muy bien. Directora, como bien lo ha dicho la directora Ximena González Molina, antes de continuar con el ingeniero Isaías Guamán, por favor, invitamos a todos a un coffee break que está en la parte de afuera. Esperemos que